consejo de nuestro Señor en esta mañana. Amén. Nuestro Dios nos dice en su palabra, hermanos, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, dice la Escritura, en todo sea Dios glorificado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Pero también acuérdese que su deber como miembro de la iglesia, como un creyente en Dios, es de que usted también analice a través de las Escrituras, hermanos, que lo que el siervo de Dios está expresando, también usted tiene que analizarlo, tiene que ver que lo que se esté diciendo sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, como lo vemos como ejemplo la iglesia del Señor allá en el primer siglo, en Hechos 20. ¿Okay? Cuando Pablo les hablaba, ellos fueron más solícitos para escuchar el consejo de Dios y sacaron las Escrituras para ver si lo que decía Pablo iba en armonía a la voluntad de nuestro Dios. Y esa es también su responsabilidad como creyente en Dios, como hijo de Dios. Muy bien, cerrando este pequeño preámbulo, hermanos, vamos a centrarnos en nuestro tema. Como usted lo está viendo en esa diapositiva, firmes en nuestra común profesión. El permanecer firmes implica o da la idea, hermanos, de permanecer constantes. No solamente mantenerse firme en una postura de inactiva, sino más bien una postura activa que se está moviendo. Y eso nos lo dice precisamente nuestro Dios, hermanos, a través de su palabra. En Hebreos, en el capítulo 10, donde se hacía lectura hace un momento, el versículo del 19 al 24, Hebreos 10, del versículo del 19 al 24, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El versículo 25 también. Sabiendo que aquel día, ¿cuál día? El día del Señor. El día que nuestro Señor Jesucristo venga. Pero hablemos un poquito en cuanto a la firmeza, hermanos. Muchos de nosotros nos hemos propuesto cosas en la vida. El querer realizar alguna actividad, el querer llevar a cabo un proyecto, porque los planes, hermanos, son para ejecutarse, no son para guardarse solamente en un archivo. De nada nos serviría a nosotros planificar si no lo llevamos a la práctica. No tendríamos ningún beneficio en ello. Y muchos de nosotros, hermanos, nos hemos propuesto ideas, nos hemos mantenido en ellas y hemos querido llevar a cabo también, ya sea hacia nuestro trabajo, ya sea hacia nuestra familia, ya sea hacia cuando emprendemos un negocio o cuando iniciamos una carrera profesional, etcétera, etcétera. Es muy importante que usted se mantenga firme en ese propósito, en esa idea. Pero en ese camino, en ese trayecto, siempre va a haber cosas
que le van a servir como obstáculo para que usted no cumpla con su objetivo. En la vida, hermanos, siempre va a haber obstáculos, cosas que le van a tratar de impedir de que usted siga adelante. Como a veces, por ejemplo, en la cuestión del trabajo, tenemos que ir a trabajar. Sabemos muy bien que si no trabajamos, no hay un salario, no hay una paga. Y eso nos complica nuestro presupuesto, ¿verdad? Y a veces el clima nos favorece porque amanecemos con un día hermoso. Pero hay días que amanecen, ¿cómo? Con grande lluvia, con tormenta. O a veces que vienen, hoy en día que viene ya el frío del norte, en que se empieza a bajar la temperatura fuerte y que a veces los freeways o las carreteras empiezan a haber congelación, hermanos, grandes riesgos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Hoy hay amenaza de congelación, no voy a ir a trabajar, pero el patrón le dice, hey, te necesito. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Va a desobedecer? Tiene que ir a trabajar. O sea, va a haber cosas en nuestra vida que nos van a tratar de desviar del propósito, sacarlo de nuestro objetivo. En las cosas espirituales, hermanos, no es la excepción. Creo yo que si usted y yo estamos aquí con la idea de adorar a nuestro Dios y con la idea de aprender del consejo de nuestro Dios, es porque usted y yo estamos sumamente interesados en la salvación eterna. Amén. Sí, amén. Es porque usted y yo deseamos algún día estar en la eternidad, donde no va a haber ya más llanto, ni más dolor, ni más muerte, ni más necesidad. Todos deseamos eso. Y nos hemos propuesto precisamente, hemos iniciado una vida cristiana con la convicción de que solamente en Cristo podemos alcanzar todas las promesas de nuestro Dios. A eso vino precisamente nuestro Señor Jesucristo, a ofrecernos ese camino nuevo, como dice la misma Escritura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acuérdese, ese tipo de lenguaje llamado sinécdoque, una parte por el todo o el todo por una parte. ¿Okay? Esa palabra, la sangre, hermanos, hace referencia a la muerte del Señor, hace referencia al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, que ahora usted y yo tenemos esa libertad, esa oportunidad de estar ante la presencia de nuestro Dios, ante la presencia de nuestro Dios, que es el lugar santísimo, gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí. Dese cuenta de cuán grande privilegio, hermanos. Tener esta plena convicción de que estamos ante la presencia misma de nuestro Dios, y esto fue gracias al sacrificio del Señor, mediante en el cual usted y yo pudimos lavar nuestra alma de todo pecado. Por eso dice, versículo 20 en adelante, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, o sea, Cristo, a través del velo, esto es, dice, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero. La sinceridad por delante, siempre delante de nuestro Dios. Después dice, y en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre de fe es estar plenamente convencido de la existencia de Dios y de que Dios premia, galardona a los que en Él confían. Pero también dice, hermanos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Usted y yo ya fuimos santificados mediante nuestra obediencia al Evangelio, y por medio de la cual ahora tenemos acceso. Es por eso que el Espíritu Santo dice, hermanos, mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Qué significa eso, fluctuar? Acuérdense, ese movimiento, hermanos, por ejemplo, como el movimiento de la ola en el mar, hace esto, abajo, arriba, abajo, arriba. Ese se le llama el movimiento de fluctuar. Pero este movimiento, abajo, arriba, hermanos,
indica inconsistencia. Es decir, que no seamos inconstantes en nuestros propósitos, no seamos inconstantes en lo que anhelamos, en lo que deseamos. El gran ejemplo que podemos tener nosotros, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor vino precisamente a dejarnos un ejemplo de que aún Él, estando en nuestra humanidad, porque Él vino a ser 100% hombre, Él también, para que Él pudiera nuevamente regresar a su Padre, Él tuvo que mantenerse firme, constante en ese deseo de volver hacia su Padre. Es por eso que Hebreos 12, versículo 2, note lo que dice la Escritura. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, ¿dónde, hermanos? A la diestra del trono de Dios, a la mano derecha, al nivel de nuestro Dios. Él se mantuvo firme, hermanos, no solamente en que Él volviera hacia su Padre Celestial, sino también en otorgarnos lo que Dios quería, ese camino que era su muerte, su sepultura y la resurrección. Es por eso que mantenerse firme, hermanos, en nuestro deseo, en nuestra promesa, es algo difícil. ¿Por qué? Porque a veces nuestras costumbres, a veces nuestras tradiciones intentan jalarnos nuevamente a lo que es tradicional o a lo que es inútil. Como precisamente, si esta carta se escribió, hermanos, que es designada a los hebreos, no quiere decir, hermanos, que era únicamente para el pueblo judío. Recordemos que la palabra hebrea, hermanos, era un término, ¿cómo le podríamos llamar? Del Antiguo Testamento. Okay. Más allá, bueno, mosaico todavía no. Nos estamos refiriéndose a cuando la familia de Jacob, okay, se incrementó y se hizo una nación estando en la esclavitud en Egipto. Se hizo un pueblo y eran llamados los hebreos. Okay. Es decir, un contexto original, llevándolo hacia más atrás todavía. Pero en sí, hermanos, era referencia precisamente a la iglesia del primer siglo. Porque fíjense lo que dice precisamente ahí en Hebreos, en el capítulo 12, precisamente, Hebreos 12, a ver, espérame tantito. Hebreos 12, vamos a leer el versículo 20, dice, porque no podrían soportar lo que se ordenaba, sino aún una bestia tocara el monte, será apedrada o pasada con dardo, refiriéndose en el tiempo de Moisés. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad, dice, del Dios vivo, Jerusalén, ¿quién? La celestial. ¿Ok? Ya no se está refiriéndose a la Jerusalén literal, a la que está allá en Israel, sino que ahora, hermanos, es una Jerusalén celestial. Y la palabra celestial implica cielo y tierra. Y dice precisamente la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A la iglesia en sí, hermanos, se le estaba escribiendo esta epístola. Pero ciertamente muchos judíos habían venido al cristianismo, como muchos gentiles también.
Y esta carta, hermanos, específicamente, era precisamente para muchos judíos, como les decía, que habían venido al cristianismo, pero que tenían esa tendencia de regresar a los rituales de la ley de Moisés. Muchos de ellos querían regresar a darle reverencia a los ángeles. Querían darle prioridad, hermanos, a la ley de Moisés. Querían darle prioridad, hermanos, aún al sacerdocio de Aarón. Y es por eso que el Espíritu Santo le hace ver al pueblo de Dios, hermano, a través de esta carta, con respecto a la supremacía de Cristo. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior aún hasta el sacerdote Melquisedec. ¿Se acuerdan de aquel sacerdote? Al cual Abraham le dio el diezmo de todo lo que él había recuperado cuando su sobrino Lot fue secuestrado. ¿Se acuerdan? Esa palabra Melquisedec, hermanos, significa rey y sacerdote. Bueno, aún que fue el primer sacerdocio establecido, hermanos, dice que Cristo estaba por encima de ese sacerdocio. Está por encima de todos. Y el pueblo judío, o los judíos, estaban tratando de regresar a ese tipo de costumbres. Como el día de hoy, muchas veces a nosotros, a veces las costumbres del mundo intentan jalarnos de nueva cuenta. Nuestras costumbres o nuestras tradiciones, no solamente en una forma religiosa, sino también en una forma moral. Tengamos mucho cuidado. Ciertamente hay actividades que son cívicas, pero hay otras actividades, hermanos, que sí perjudican, como las festividades que tienen una connotación religiosa o diabólica, como lo que es el Halloween. Que debemos tener mucho cuidado sobre eso. Por eso, si nuestro Dios, hermanos, nos dice que permanezcamos firmes y constantes en la profesión de nuestra esperanza, es porque Dios no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, hermano. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos volvamos atrás. Dios, hermanos, si Dios desea que permanezcamos firmes y constantes en esta profesión de nuestra esperanza, es porque solamente así vamos a poder alcanzar el premio de la vida eterna. Como dice en el versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Dios. ¿Usted cree que Dios cumple lo que promete? Sí. Amén. Dios cumple lo que promete. Entonces, hermanos, tengamos fe y confianza en Él y mantengamos firme nuestra esperanza. Nuestro Dios en toda la Biblia nos enseña, hermanos, que Él siempre cumple lo que promete. En el Salmo 84, mire, lea conmigo, Salmo 84, versículo 4. Salmo 84, versículo 4, dice: cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Fíjese muy bien. Salmo 84, versículo 4. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Y luego dice, continuamente, ¿qué hacen? Te alaban. Continuamente, ¿qué significa eso, hermanos? Que están constantes, que están persistentes, que día a día, hermanos, adoran a nuestro Dios. Pero solo los que en Él confían, hermanos, podrían hacer realidad todas sus bendiciones. Pero si abandonamos la profesión de nuestra esperanza, ¿qué esperamos? Es como aquel que quiere recibir un salario y no ir a trabajar. No vas a trabajar y vas a esperar que te paguen. ¿Qué va a decir el patrón? No, amiguito, estás loco. Aquí no hay paga. Si no trabajas, no hay paga. Lo mismo, hermanos, en las cosas del Señor. ¿Por qué razón? Porque si abandonamos la profesión de nuestra esperanza, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y pueden resultar fatales. ¿Por qué cree que dice? Mire, ahí en Hebreos capítulo 10 y en el versículo 26 al 31. Hebreos 10, versículo 26 al 31.
Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿cuál era la sentencia? Muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Fíjese muy bien, pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Y mire lo que sigue. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios, hermano, no solamente es un Dios de amor, de misericordia, también es un Dios que disciplina, que castiga. Y eso nos debe de nosotros ponernos a pensar realmente. ¿En verdad queremos alcanzar la salvación? Tenemos que mantenernos firmes, porque si no lo hacemos, vamos a caer de la gracia, como decía el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 10. El que piense estar firme, mire, que no caiga. Hermano, la Biblia está llena de grandes ejemplos de muchos aquellos que cayeron de la gracia de Dios y fueron eliminados por la ira de nuestro Dios. No pensemos como algunos. Se dice, hermanos, que una vez entrevistaron a un, lo digo con todo respeto y sin la más mínima intención de ofender, pero esto sale a la luz y uno se pone a pensar, a un sacerdote en Argentina, en donde el sacerdote estaba convaleciente, pero era acusado de que había cometido, hermanos, muchas violaciones. ¿Cómo se le llama eso a los que? Pedófilos. Pedófilos, exacto. Y le preguntaron por qué hacían ese tipo de cosas. Y la respuesta de este hombre, me sorprendió, me impactó. Dice, mientras más grande sea el pecado, más grande es la gracia de Dios. ¿Qué? Mientras más grande sea el pecado, más grande es la gracia de Dios. O sea, hace que yo mientras más peque, más exijo a Dios que sea misericordioso conmigo. ¿Es posible eso? Terrible, ¿no cree usted? Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Afortunadamente no todos piensan así, hermanos. Porque no solamente un sacerdote puede pensar así. También lo puede ser un predicador. También lo puede ser un pastor. También lo puede ser cualquier religioso, hermanos. Es por eso que el Señor nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. Nunca ponga su confianza en el ser humano, porque el ser humano puede fallar, puede equivocar. Pongamos siempre nuestra confianza ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor precisamente, hermanos, es duro en cuanto a esto porque desea lo mejor para nosotros. Es como nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos. Lo hacemos ¿por qué? Porque les amamos, porque les queremos. ¿Okay? Y no deseamos nada malo para ellos. Por eso démonos cuenta, hermanos, de cuán importante es que todos nosotros nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Porque solamente así, hermanos, vamos a alcanzar la salvación eterna. Solamente así nos vamos a mantener dentro de la gracia, dentro del agrado de Dios. Y que cuando venga el día del juicio, hermanos, seamos grandemente recompensados por nuestro Dios. Pero para eso, hermanos, de acuerdo a las palabras de nuestro Dios, ¿qué nos puede ayudar a nosotros a mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nos puede ayudar, hermanos, a mantenernos firmes y constantes en este llamamiento que el Señor ha hecho a nosotros mediante la palabra, mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Bueno, simple y sencillamente, hermanos, como dice ahí Hebreos capítulo 10, versículo 24.
Hebreos 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿a qué, hermanos? Al amor. Al amor. Considerémonos unos a otros. Dice, es decir, hermanos, que entre nosotros mismos debemos de ayudarnos, debemos de alentarnos, debemos de animarnos a confiar más en nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que la misma palabra estimular implica el hecho de excitar. Ya una vez se lo dije yo como ejemplo, que cuando se hace un trasplante de corazón, para que el corazón, hermanos, vuelva a trabajar al 100, lo que hace el doctor es de que toma el corazón y lo aprieta como una esponja, lo excita, le provoca para que vuelva otra vez a trabajar al 100 y pueda empezar a circular la sangre por todas las venas del cuerpo, que llegue rápidamente al cerebro de la persona para que reaviva. Es un acto de sobrevivencia precisamente. Por eso nosotros tenemos que hacer ese acto de sobrevivencia, de el animarnos los unos a los otros. Mire, en Hechos capítulo 18, vaya conmigo rápido, en Hechos capítulo 18, porque todos nosotros pasamos por tribulaciones, todos nosotros pasamos por aflicciones. Y déjeme decir una cosa, no somos los únicos, hermanos, ni lo seremos. Todos los que hemos pretendido servir y adorar a nuestro Dios pasamos por pruebas. Hechos capítulo 18, versículo 9. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo estimula, anima al apóstol Pablo a que siga adelante. Hechos 8, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte, ¿qué? Mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y qué pasó? Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos. A veces cuando las cosas no nos resultan, o a veces cuando los resultados son negativos, hermanos, estas cosas suelen desanimarnos. Como que a veces nos empezamos a frustrar. Créalo, yo he pasado por frustraciones también, por desánimos también. Pero recurrimos a Dios, a su sabiduría, oramos a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? No temas, sino habla y no calles. Continúa adelante. Mira que yo estoy contigo, dice el Señor. Nadie te podrá hacer mal. Yo estoy contigo, no te va a pasar nada si tú estás conmigo. Y lejos de eso todavía dice, en este pueblo tengo, en este lugar tengo mucho pueblo. Es decir, muchos van a venir a mis pies. Muchos se van a convertir a mí. Así que no pares, sino habla. Qué hermoso, ¿no cree usted? Como el Señor, hermano, estaba animando a nuestro hermano Pablo. Pablo estaba perdiendo cierto ánimo al ver que los judíos, hermanos, no creían o no querían creer en el Señor, pero gracias a las palabras estimulantes de nuestro Señor Jesucristo, Pablo siguió adelante con su gran deber. ¿Qué hubiera pasado si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no hubiera estimulado a Pablo? ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera recibido ninguna estimulación, ninguna palabra de ánimo de parte del Señor? Tal vez se hubiera dejado abatir. Tal vez hubiera caído presa de su propia frustración o de su propio desaliento. Y es por eso que usted y yo, hermanos, tenemos que estimularnos los unos a los otros. Tenemos que procurarnos los unos a los otros. Es bueno, por ejemplo, para mí saber, hermanos, que cuando yo ande fuera, usted ore por mí. Que usted se preocupe por mí, como lo decía el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 6, cuando nos habla de toda la armadura de Dios, pero también dice, rueguen por mí, oren por mí, para que la palabra de Dios se siga predicando. El saber que usted ora por este siervo inútil, me anima, me da fuerzas para seguir adelante.
Es estimularnos, hermanos, al amor. Pero cuando nos dejamos llevar por un espíritu contencioso, cuando nos dejamos llevar por un espíritu de la carne, hermanos, en vez de estimularnos al amor, a veces lamentablemente nos estimulamos al odio. A veces promovemos más, hermanos, las murmuraciones. El murmurar, hermanos, es pecado. El hablar de murmuración es hablar mal de una persona cuando ésta no está presente. Y la Escritura, hermanos, en Santiago 4, versículos 11 y 12 nos dice el Señor. Hebreos 4, versículo, Santiago 4, versículos 11 y 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y un solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? No murmuremos, hermanos. No murmuremos como lo hizo el pueblo de Israel, hermanos, cuando lo hizo allá con Moisés, allá en Números capítulo 20, versículo 7 en adelante. Que cuando murmuraron contra Moisés y contra nuestro Dios, diciendo: estamos hastiados de este pan tan liviano. ¿Qué hizo nuestro Dios? Dios envió serpientes ardientes para que murieran. No murmuremos, hermanos, porque cuando uno habla mal de un hermano, está hablando mal de Cristo. Y el hablar mal de Cristo, hermanos, haga de cuenta, como escuché hace poco por ahí, es un escupitazo al rostro de nuestro Dios. Es escupirle al rostro de nuestro Dios. Porque una de las cosas que Dios aborrece y detesta, hermanos, según Proverbios capítulo 6, 6 cosas aborrece nuestro Dios y la séptima la detesta: sembrar discordia entre hermanos. Sembrar discordia entre hermanos. No, hermanos. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo nos dice que Él nos libró de todas esas cosas? Que nos limpió nuestra conciencia de malas obras. Es para que no sigamos manifestando los deseos de la carne, sino más que todo, hermanos, para animarnos los unos a los otros al amor. Y no solamente esto, hermanos, sino que también estimularnos a las buenas obras, como dice el Espíritu Santo. Estimularnos al amor, dice, y a las buenas obras, teniendo también que alentarnos a accionar para nuestro Dios, para hacer las obras que Dios espera de cada uno de nosotros. Acuérdense, hermanos, que uno de los grandes milagros que Dios ha hecho es usted y soy yo. Usted y yo somos milagros de nuestro Dios. ¿No dice allá Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos resucitó de entre los muertos, hermanos. Y si lo hizo, es para que nosotros viviésemos en las obras que Él tenía de antemano preparadas. Mire, lea conmigo Efesios 2 y versículo 10. Efesios 2, versículo 10. Fíjese muy bien. Porque somos hechura suya, dice la Escritura. Somos hechura suya. Criados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así cumplir, hermanos, con el propósito de nuestro Dios. La iglesia del primer siglo, hermanos, se animaba sirviendo a nuestro Dios, haciendo actos de benevolencia, y mediante los cuales el nombre de nuestro Dios era glorificado. Allá en Hechos capítulo 2, versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Se animaban los unos a los otros, hermanos, a hacer buenas obras mediante las cuales se alcanzaba la salvación. No solamente, hermanos, fíjense muy bien, escúchenme muy bien, por favor. No solamente la iglesia, hermanos, se esforzaba en trabajar en su propia salvación,
sino también en la salvación de otros. Y ese es el amor de Dios. ¿Acaso nuestro Dios no pensó en su salvación y en la mía al haber enviado a su amado Hijo Jesucristo? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no hizo lo mismo también? El Señor decía ya en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así también tenemos que pensar nosotros, hermanos. No solamente pensar en lo nuestro, no solamente pensar en nuestro beneficio, sino también pensar en el beneficio de otros. Que hay muchos, hermanos, que tal vez no estén pasando hambre, literalmente hablando. Tal vez no estén encarcelados en las prisiones, pero sí hay gente que tiene hambre y sed de justicia. Hay muchas personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Hay gente, hermanos, que está prisionera, no necesariamente en una cárcel, sino prisionera en sí misma, en sus adicciones, en sus enfermedades, en sus tribulaciones, y que necesitan escuchar la palabra de Dios. A esos hay que predicarles también. Para eso está la iglesia, hermanos, para predicar las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No lo dice eso el apóstol Pedro allá en su primera carta en el capítulo 2, versículo 9? Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Animémonos, hermanos, a las buenas obras. Y por último punto, que tenemos todavía 5 minutos, dice la Escritura, no dejando de congregarse. No dejando de congregarse. Como dice en el versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lamentablemente, tristemente, hermanos, el dejarse de congregar se convierte en un mal hábito. Como lo decíamos anteriormente, usted peca y se duele. Va a sentir dolor por haber pecado a nuestro Dios. Y le va a doler en su corazón. Pero después pasa el tiempo y vuelve a pecar otra vez. Ya no le va a doler tanto. Después va a encontrar alguna excusa, algún pretexto para justificar su falta. Bueno, es que no todos son perfectos. Bueno, es que no todos hacen esto. Bueno, es que no todos aquello y lo otro. Va a intentar justificar su propio pecado. Y en la tercera, ya no le va a doler. Ya no le va a doler. Ya no va a sentir tanto dolor ni nada. Sino al contrario, se va a llenar del consejo de nuestro Dios. No descuidando nuestro deber que tenemos con nuestro Dios, hermanos, el cual merece toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria y todo nuestro honor. Y hermanos, les suplico nuevamente y les digo, esto no es para nadie en especial. Aquí no hay uno en especial. Aquí todos somos especiales. Porque todos somos hijos de Dios. Amén. Todos somos cristianos. La mayoría somos cristianos. Y déjeme decirle que el sermón, hermanos, se aplica principalmente en esta persona. Y es para todos nosotros en general. Por eso, así como usted no descuida su trabajo, no descuida su casa, porque sabe que es prioridad, sabe que es importante para poder sobrevivir. No descuide tampoco entonces su relación con nuestro Dios, porque puede traer consecuencias también. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo? Mire, vaya conmigo en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo del 1 en adelante, dice, por tanto, fíjese muy bien, Hebreos 2, versículo 1, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos, ¿qué? Oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron?
¿Cómo vamos a escapar? Hasta ahorita, mi amiga, mis hermanos, todo aquel que ha provocado a ira de Dios, todo aquel que ha insultado a Dios, todo aquel que ha retado a Dios, no ha permanecido en pie. Ha sido severamente castigado. No provoquemos, hermanos, a la ira de Dios. ¿Se acuerda? Eso cuando decíamos sin fluctuar. Y aquí dice deslizándonos. Es como aquella embarcación, hermanos, que está atada al muelle, pero que el nudo no fue muy firme, muy fuerte. Si el nudo no está seguro, hermanos, el movimiento de la ola, lo que hace con la embarcación, causarle el movimiento. Ese movimiento, hermanos, va hacia la cuerda en la cual está sujeta. Ese movimiento poco a poco va haciendo que el nudo se vaya ablandando, ablandando, hasta que después se suelta. La embarcación, hermanos, tiende a irse hacia mar adentro. Y una vez que es presa de una tormenta, naufragia. Así puede ser nuestra vida, si no estamos firmes en el Señor, hermanos. Por eso no dejemos de congregarnos. ¿Sabe? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, mire, vamos a leer rápidamente allá en Juan capítulo 20. Con este punto termino. Juan 20, versículo del 19 al 25. Juan 20, versículo del 19 al 25. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús. Mire quién se presentó a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo. Vino Jesús, hermanos, ¿y qué fue lo que les dijo? Puesto en pie les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostraron las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ¿dónde estaba Tomás? Hermanos, ¿dónde estaba Tomás? Tomás no estaba en ese lugar. Él no recibió el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué Tomás no estaba ahí, hermanos? Porque Tomás, el Dídimo, dudaba. Cuando los apóstoles le dijeron, hemos visto al Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo Tomás? Yo hasta no poner mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. En la segunda oportunidad, cuando el Señor se presenta, hermanos, ¿qué fue lo que le dijo a Tomás? Ven, Tomás, pon tu mano en mi mano y pon tu mano en mi costado y sé creyente y no seas incrédulo. Oh Señor mío y Dios mío, por cuanto viste, creíste, Tomás. Cuán bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Por qué no estaba Tomás entre la iglesia o entre los discípulos, hermanos? La incredulidad lo estaba manteniendo lejos. Y así pasa en muchos de nosotros. Nuestra incredulidad nos mantiene lejos. ¿Qué pasaría si nuestro Señor Jesucristo viniese en este momento? ¿Qué pasaría en aquellos que no se presentaron hoy? Algunos ciertamente por enfermedad no pudieron, otros por algún tipo de aflicción, pero aquellos que pueden y no lo hacen, Dios los va a juzgar. Oremos, hermanos, los unos por los otros. Vamos a mantenernos firmes, hermanos, considerándonos los unos a los otros, estimulándolos a las buenas obras y animándonos también a no faltar, no a juzgarnos, no a condenarnos, no a murmurar los unos contra los otros, sino más que todo, hermanos, a ayudarnos mutuamente para alcanzar la salvación. Si hacemos esto, el nombre de nuestro Dios, hermanos, será glorificado. Mientras que entonamos un canto de ánimo y de reflexión, hermanos, meditemos sobre lo que Dios nos ha dado en esta mañana. Sí.
Vamos a cantar este himno sabiendo que si usted tiene preguntas, si usted quiere saber la deidad de nuestro Dios, todos estamos prestos para ayudarle. Si usted no ha obedecido al Señor, estamos aquí para eso, para ayudarle. Vamos a cantar. Trabajar, trabajar, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de los sana su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de balde redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Que el Señor le bendiga.